Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 272, Subyugación de la Casa de la Evolución. Capítulo 10, La subyugación de la Casa de la Evolución. En lo más profundo de la sede subterránea de la Casa de la Evolución, el aire estaba cargado de humedad y un leve hedor a metal y sangre. Uno de los clones del Dr. Genus avanzaba con cautela por el pasillo en penumbra, sus pasos temblorosos resonando suavemente mientras se acercaba a una figura colosal encadenada. Esa figura no era otra que la obra maestra definitiva de la Casa de la Evolución, la cúspide de la hibridación entre humanos e insectos, una monstruosa fusión de hombre y escarabajo rinoceronte, el cabuto de la carnicería. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura endurecida de color marrón que se asemejaba a un caparazón natural, y un enorme cuerno en forma de media luna sobresalía de su frente. Incluso con los ojos cerrados y el cuerpo inmovilizado por múltiples capas de cadenas de acero, la presión biológica pura que emanaba de su cuerpo era suficiente para hacer temblar las rodillas del clon. Estar cerca de él era como estar frente a un desastre natural, vivo y a la espera. Una repentina nube de sangre llenó el aire. Carnage Kabuto abrió los ojos, revelando dos pupilas que brillaban de color carmesí en la oscuridad. El clon que se había atrevido a acercarse a él ya no existía, había sido completamente aniquilado por un solo golpe casual. HMPH, ¿sigues enviando clones? Su voz era gutural, bestial, vibrando a través de las paredes de la cámara. Comillas, ¿has venido a liberarme esta vez? Todavía no, respondió otro clon, apareciendo a la luz. Este vestía un traje negro formal, con expresión serena y calculadora. Hemos venido a pedirle ayuda. Carnage Kabuto dejó escapar una risa baja y sin humor. Comillas, ¿y por qué debería ayudarte? Soy la cúspide de tu casa de la evolución, y aún así me has encerrado bajo tierra como a una bestia enjaulada. Si nos ayudas esta vez, dijo el clon con suavidad, podrás vagar libremente por el exterior durante una semana entera. Podrás destruir lo que quieras. Los ojos de la bestia se entrecerraron, y la luz carmesí parpadeó peligrosamente. Mientras tanto, en la superficie, Zenink y sus dos compañeros ya habían llegado a la base subterránea de la Casa de la Evolución. Inmediatamente se encontraron frente a uno de los clones del Dr. Genus. Antes de que el hombre pudiera siquiera hablar, la voz tranquila pero autoritaria de Kij rompió el silencio. Muéstranos el camino. Estamos aquí para ver su supuesta arma definitiva. No tengo tiempo para charlas triviales. El clon vaciló brevemente, luego se dio la vuelta en silencio y los condujo por un estrecho pasillo hacia una enorme arena subterránea, una cámara de pruebas experimental diseñada para simulaciones de batalla. Era la misma arena donde, en otra línea temporal, Saitama luchó una vez contra Carnage Kabuto. Por favor, espere aquí, Carnage Kabuto llegará en breve. En cuanto pronunció esas palabras, un estruendo ensordecedor resonó en el pasillo. El suelo tembló violentamente. Instantes después, una figura gigantesca emergió de la oscuridad, arrastrando tras de sí el cadáver mutilado de otro clon. Así que, ¿eres el humano del que todo el mundo habla?, gruñó Carnage Kabuto, su enorme figura irradiando un calor asesino. Kij ni se molestó en responder. Simplemente levantó una mano. La energía de la fuerza estelar fluyó por su cuerpo, pura, controlada e increíblemente densa. Entonces, sin dudarlo, atacó con la palma de la mano, apuntando directamente a la frente del monstruo. Por un instante, Carnage Kabuto se quedó paralizado. Sus instintos gritaban más fuerte que el pensamiento, más fuerte que la razón. Cada nervio de su cuerpo se disparó presa del pánico. Un sudor frío le corría por la piel, endurecida por la guerra. El peso aplastante de la muerte misma lo oprimía, tan real que incluso sus instintos genéticamente mejorados cedieron ante la presión. Actuando por puro reflejo, Carnage Kabuto lanzó un rugido y salió disparado hacia atrás, su enorme cuerpo retrocediendo cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos. Pero no importaba. Zenink no era Saitama, no esperaba a que el enemigo terminara su ataque, no jugaba a juegos. En un abrir y cerrar de ojos, Kij se desvaneció, su figura se esfumó como por arte de magia. Y cuando reapareció, ya estaba de pie justo frente a Carnage Kabuto. Su palma presionaba suavemente, casi con ternura, contra el centro de la frente del monstruo. Splurt. La cabeza de Carnage Kabuto estalló como un melón. Sus restos cerebrales se esparcieron por la pared antes de que su cuerpo se desplomara sin vida al suelo.
Toda la batalla duró menos de un segundo. Kij exhaló suavemente, sacudiéndose el polvo de la manga. Doctor Genus, dijo con calma, dirigiendo la mirada hacia un oscuro pasillo. Sé que se esconde tras esa puerta. Salga, necesitamos hablar. El doctor Genus se quedó paralizado. No podía creer lo que acababa de presenciar. Carnage Kabuto, derrotado al instante. Ni un solo contraataque. Ni siquiera tuvo oportunidad de gritar. El ser que tenía delante acababa de destruir el arma biológica más poderosa que jamás había creado, sin ningún esfuerzo. ¿Podría ser? Había logrado este hombre, Zenin Kij, romper el limitador biológico que aprisionaba a todos los seres vivos. Durante años, Genus había teorizado sobre su existencia, una barrera inherente a la vida misma que impedía el crecimiento infinito. Todo organismo estaba limitado por ella, incluso las mutaciones más perfectas acababan alcanzando su límite. Pero este hombre, este ser humano, había derribado ese muro. No había otra explicación válida. Si Carnage Kabuto representaba la cúspide de la evolución, entonces Zenin Kij trascendía el ámbito de la ciencia misma. Con los ojos temblando de asombro y obsesión, el doctor Genus finalmente salió de su escondite, con la voz temblorosa de emoción. ¿Podrías darme una muestra de tu tejido corporal? Preguntó temblando. Si me permites estudiarte, cumpliré cualquier petición que tengas. Kij solo negó con la cabeza. No es necesario. No pronunció ni una palabra más. En cambio, sus ojos brillaron levemente, con un resplandor sutil e hipnótico. Se activó una técnica genjutsu del mundo de Naruto. En cuestión de segundos, la conciencia del Dr. Genus fue reescrita y sus recuerdos remodelados bajo el control de Kij. Instantes después, el Dr. Genus parpadeó, y la claridad volvió a sus ojos. Jefe, murmuró inconscientemente. Kij asintió con calma. Genus, reúne todos los datos de investigación de la Casa de la Evolución. Nos vamos a mudar. La Asociación de Héroes ha empezado a fijarse en nosotros. Cuando la nueva base esté lista, contáctame inmediatamente. Y una cosa más, la mirada de Kij se dirigió hacia Genos. Cambia el enfoque de tu investigación. Tu nueva tarea es sencilla, hazlo más fuerte. Pero, añadió Kij con brusquedad, no lo conviertas en uno de tus monstruosos híbridos. Debe conservar su forma humana. El doctor Genus se enderezó, haciendo una profunda reverencia. Comillas entendido, jefe. Junto a ellos, tanto Genos como el gorila cyborg miraban fijamente, confundidos. ¿Jefe? ¿Qué acaba de pasar? ¿Era Kij, el verdadero cerebro detrás de la Casa de la Evolución desde el principio? Antes de que Genos pudiera expresar su confusión, Kij le dio una palmadita suave en el hombro. Vámonos, Genos, hemos terminado aquí. Mientras volaban de regreso hacia Ciudad Z, con el viento azotándoles el cabello, Genos finalmente rompió el silencio que lo había estado carcomiendo. Sensei, ¿por qué el líder de la Casa de la Evolución lo llamó jefe? ¿Estuvo usted involucrado con ellos anteriormente? Su tono era vacilante, pero su curiosidad era incontenible. Sensei, ¿alguna vez ha colaborado con una organización que haya experimentado con genética humana para fines científicos prohibidos? Kij sonrió levemente y respondió con voz tranquila y pausada. Le estás dando demasiadas vueltas, Genos. No tenía ninguna relación previa con ellos. La razón por la que Genus me llamó jefe es porque alteré una parte de sus recuerdos. Se podría decir que es una habilidad especial. Mantuve viva la Casa de la Evolución porque pueden ser útiles. Su ciencia y tecnología pueden ayudarte a volverte más fuerte. Pero no se preocupen, no permitiré que vuelvan a dañar a los seres humanos jamás. Su conocimiento, si se utilizara correctamente, podría aportar enormes beneficios a la humanidad. Eliminarlos por completo no es la solución adecuada. Genos escuchaba en silencio, asimilando cada palabra. No comprendía del todo qué tipo de habilidad especial había utilizado su maestro, pero confiaba plenamente en él. Un hombre como Zenin Kij, cuya fuerza desafiaba la comprensión, no tenía motivos para mentir. Y en ese instante, mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Ciudad Z, Genos sintió que algo inusual se agitaba dentro de su corazón mecánico: respeto, confianza y la tranquila certeza de que estaba siguiendo al maestro correcto. Abre interrogación. Abre interrogación. 273, volviendo a vomitar. Capítulo 11, volviendo a vomitar. Una semana después, tras someterse a una reconstrucción completa por parte de la Casa de la Evolución, Genos, ahora equipado con un cuerpo de combate totalmente nuevo, se presentó una vez más ante la puerta de la casa de Zenin Kij. Kij,
Sensei, quiero batirme en duelo contigo, declaró Genos con seriedad, con voz firme pero respetuosa. Sé que no estoy ni cerca de tu nivel, pero quiero intentarlo de todos modos. Necesito ver hasta dónde puedo llegar. Kij no lo rechazó, simplemente asintió y dijo, de acuerdo. Instantes después, ambos se elevaron por los cielos, dirigiéndose hacia las afueras de Ciudad Z. Se encontraban uno frente al otro, a unos 100 metros de distancia. Tras las mejoras realizadas por la Casa de la Evolución, Genos experimentó una transformación asombrosa. Su potencia de fuego, resistencia y movilidad mejoraron drásticamente. Su coordinación mecánica era más precisa, sus algoritmos de movimiento más fluidos y su cuerpo más refinado. No sería una exageración decir que el Genos actual podría derrotar a 5 de sus versiones anteriores simultáneamente. Llamas azules se encendieron en sus extremidades mientras sus propulsores alcanzaban su máxima potencia. Con un rugido atronador, se lanzó hacia adelante, como un cohete llameante, directamente hacia Zeninkij. Pero Kij lo esquivó sin esfuerzo, con voz tranquila pero firme. Genos, aunque tu cuerpo sea en parte máquina, deberías estudiar artes marciales de combate cuerpo a cuerpo, el ritmo y la fluidez del combate humano. Tu forma sigue siendo humanoide. Si dos personas tienen la misma fuerza y velocidad, pero una es un artista marcial entrenado y la otra un peleador callejero, ¿quién crees que ganará? Antes de que Genos pudiera responder, Kij agarró su pierna mecánica en pleno vuelo. Usando la fuerza de los propulsores de Genos, giró ligeramente su cuerpo. Y en un instante, Genos se convirtió en un muñeco de trapo. Kij lo estrelló repetidamente contra el suelo, creando una cadena de enormes cráteres que agrietaron la tierra uno tras otro. Cuando el polvo se disipó, Genos yacía enterrado en un cráter humeante. Kij estaba de pie sobre él, con las manos en los bolsillos. ¿Lo sientes ahora, Genos?, preguntó en voz baja. La potencia y la velocidad que acabo de usar no eran superiores a las tuyas. Sin embargo, no pudiste conectarme ni un solo golpe. Esa es la diferencia que marca la técnica. Genos guardó silencio durante unos segundos, sus pupilas mecánicas se atenuaron, antes de asentir con decisión. Luego, sin dudarlo, se levantó de un salto y volvió a cargar. El desarrollo de su habilidad para el combate fue vertiginoso, casi aterrador. Gracias a su capacidad de procesamiento comparable a la de una supercomputadora, Genos pudo comprender la lógica detrás de complejos patrones de combate que normalmente a los humanos les llevaba años dominar. Con tan solo unas pocas palabras de guía, comenzó a entender lo que significaba luchar. Su batalla entre maestro y discípulo se prolongó durante toda la tarde. Solo se detuvieron cuando el núcleo de energía de Genos comenzó a agotarse. Para cuando el sol comenzó a ponerse, Genos había adquirido más experiencia práctica en un día que la mayoría de los héroes en años. En comparación con la mentoría del Saitama original, Zeninkij fue mucho más instructivo, un verdadero maestro, en lugar de una silenciosa muralla de poder. Genos, dijo Kij mientras se daba la vuelta, después de que descanses y recuperes fuerzas, ven a verme mañana. Te llevaré a Ciudad para el examen de la Asociación de Héroes. Allí encontrarás muchos monstruos adecuados para tu desarrollo. Ganarás fuerza en batallas reales. Dicho esto, saltó ágilmente por los aires y desapareció de la vista en un instante. Gracias a su dominio de Star Force, Kij ya no necesitaba técnicas como Airstep, podía volar simplemente manipulando la energía misma. A la mañana siguiente, Genos regresó como había prometido. Junto con Kij, viajaron a la sede de la Asociación de Héroes en Ciudad. Unas horas más tarde, Genos, cuyo poder y carisma causaron una gran impresión, fue ascendido inmediatamente a la clase S, rango 17, tal como en la línea temporal original. La razón era sencilla, la asociación creía que él era quien había destruido la Casa de la Evolución. En realidad, fue Kij quien eliminó a la organización, pero debido a que el cañón de plasma de Genos redujo a escombros su base en la superficie, la asociación asumió que él era el responsable de todo. De este modo, fue recompensado con un ascenso inmediato. Mientras tanto, Zeninkij ascendió discretamente un rango, hasta la clase B, rango 5. Esto sucedió porque Aegis Blizzard, la número 1 de la clase B, había solicitado voluntariamente el ascenso a la clase A, lo que automáticamente hizo que todos los que estaban por debajo de ella subieran un puesto. Entre los héroes de clase S que realmente conocían el verdadero poder de Kij, ninguno lo reportó a la asociación. Sobre todo no Tornado del Terror, rango 2. Al fin y al cabo, sería humillante admitir que una vez le habían dado un puñetazo tan fuerte que vomitó.
Aunque técnicamente quien la hizo vomitar fue Saitama el Calvo, y no Kij, el incidente le resultó demasiado vergonzoso como para mencionarlo. Sin embargo, la verdadera sorpresa vino del propio Saitama. Ya había ascendido a la clase A, rango 2, y solo Sweat Mask, rango 1, se interponía en su camino. ¿Pero podría Sweat Mask detenerlo de verdad? Kij lo dudaba. Si Sweat Mask se hubiera mantenido al margen, habría sobrevivido, pero si desafiaba a Saitama, entonces. Kij temía que el hombre muriera de un solo puñetazo. Después de todo, la verdadera identidad de Sweat Mask era la de un monstruo. Un monstruo que juró proteger a la humanidad. Esperemos que Saitama se contenga, murmuró Kij mientras miraba la tabla de clasificación de la asociación. Puede que sea un poco excéntrico, pero no es malvado, no merece morir. Debería advertirle esta noche. Comillas Kij, sensei, esto es indignante, gritó Genos a su lado, con un tono lleno de justa furia. Los ejecutivos de la asociación deben estar ciegos. ¿Cómo es posible que alguien tan fuerte, sabio y compasivo como tú tenga un rango tan bajo? Tú fuiste quien destruyó la casa de la evolución, no yo. Esta injusticia no puede quedar impune. Iré a enfrentarlos ahora mismo. Cálmate, Genos. Kij sonrió con ironía, dándole una palmadita en el hombro a su alumno. No me importan las clasificaciones. No es culpa suya. La mayoría de mis batallas se dieron fuera de los registros oficiales. No hay necesidad de enfadarse. Pero antes de que Genos pudiera responder, una mancha verde familiar descendió del cielo, aterrizando justo delante de ellos con una fuerza explosiva. Comillas, oye, chico de pelo blanco. Eres Zenin Kij, ¿verdad? Comillas, lucha conmigo otra vez. Allí estaba, de pie, con los brazos cruzados y el cabello ondeando como una tormenta, estaba Tornado del Terror, Tatsumaki, la heroína de clase S de rango 2. Kij solo suspiró suavemente y negó con la cabeza. No me interesa pelear contigo, es una pérdida de tiempo. Comillas HMPH, espetó Tatsumaki, con los ojos centelleando. Con una oleada de poder psíquico, desató una violenta onda telequinética. Genos salió despedido hacia atrás al instante, estrellándose contra el muro reforzado de la asociación con la suficiente fuerza como para dejar un cráter. Kij, sin embargo, permaneció inmóvil, su aura de Star Force brillaba débilmente a su alrededor, neutralizando por completo el ataque. Frunció ligeramente el ceño. Esta mujer realmente no aprende. Tras confirmar que Genos seguía funcionando, Kij desapareció y reapareció justo delante de Tatsumaki, con el puño derecho ya echado hacia atrás. El mismo golpe limpio y devastador de antes, directo al estómago. Pero esta vez, Tatsumaki estaba preparada. Canalizó hasta la última gota de su energía psíquica en una barrera defensiva alrededor de su torso. Desafortunadamente, cuando el puño de Kij impactó, su barrera se hizo añicos como un cristal frágil. Blark. Y, una vez más, la historia se repitió. Kij esquivó con agilidad el chorro de agua, con una expresión completamente serena. Luego se dio la vuelta, se acercó a la pared y con cuidado liberó a Genos del metal abollado. Sin decir una palabra más, ambos abandonaron las instalaciones de la asociación. Dejando atrás a un tornado de terror furioso y humillado que solo podía apretar los dientes y agarrarse el estómago dolorido, con los ojos ardiendo en lágrimas de rabia. Abre interrogación. Abre interrogación. 274, Máscara Dulce. Capítulo 12, Dulce Máscara. La absurda escena que acababa de desarrollarse frente a la sede de la Asociación de Héroes quedó grabada íntegramente por las cámaras de seguridad y fue presenciada en directo por el personal de vigilancia dentro de la sala de control. En la pantalla principal, se veía a Tatsumaki, la heroína de clase S de rango 2, agachada cerca de la puerta, agarrándose el estómago y vomitando repetidamente, con el rostro pálido como la tiza. Durante un largo instante, todos los presentes en la sala quedaron completamente paralizados. Esa era Tatsumaki. Uno de los héroes más fuertes de toda la clase S, ¿derrotado tan fácilmente? Era impensable. Las expresiones de incredulidad se extendieron por todo el equipo de vigilancia como una ola. Los directivos de la asociación, que aún disponían de poca información sobre Zenin Kij, reaccionaron de inmediato. Comillas, ¿quién es ese hombre? Su nivel de poder es absurdo. La sala de control se convirtió en un torbellino de conversaciones. Comillas, tienes razón, ni siquiera Tatsumaki pudo resistir un solo golpe suyo. Comillas, ¿porque estaban peleando? ¿Era un conflicto personal? Comillas, olvídese de eso por ahora. Envíen un equipo médico, ahora mismo.
Tenemos que asegurarnos de que la condición de Tatsumaki sea estable. Un alto ejecutivo, un hombre mayor de cabello plateado, observó la pantalla con atención antes de dar una orden firme. Creo que es uno de los nuestros. Ya he visto esa cara antes. Aibika, identifícalo inmediatamente y busca su perfil completo. Y envía un equipo médico al lugar de los hechos cuanto antes. Tatsumaki necesita tratamiento urgentemente. Unos minutos después. Comillas, lo encontré. Se llama Zenin Kij, es un héroe registrado bajo el alias Luz de la ciudad Z. Actualmente es de clase B, rango 5. El operador mostró el perfil de datos completo de Kij en el monitor principal. En cuanto apareció su rango en pantalla, los ejecutivos se quedaron paralizados de nuevo. Comillas, clase B, ¿me estás diciendo que alguien que puede derrotar a Tatsumaki es solo de clase B? Eso es una locura, exclamó uno de ellos. Otro se cruzó de brazos pensativo. Solo por su poder, merece ser de clase S, pero no podemos precipitarnos. Aún desconocemos su relación con Tatsumaki. Si actuamos con negligencia, las cosas podrían empeorar. Además, añadió otro ejecutivo, el sistema de clasificación no se basa únicamente en la fuerza. También tiene en cuenta las misiones confirmadas, el número de amenazas eliminadas y los informes públicos. Basándonos en su historial de eliminación de monstruos, su puesto actual está técnicamente justificado. Si quisiera ascender de rango, podría hacerlo fácilmente, interrumpió una mujer. Quizás simplemente no le importan la fama ni el reconocimiento. En ese caso, dijo el director de cabello plateado, dejemos su rango como está, pero asegurémonos de que la asociación trate a la Luz de Ciudad Z con el máximo respeto. Necesitamos mantener una buena relación con él. Porque si alguna vez surge una crisis, una que ni siquiera nuestros héroes de clase S puedan manejar, él podría ser el único que pueda salvarnos. La sala quedó en silencio por un instante antes de que todos asintieran en señal de acuerdo. De este modo, todo el incidente, la victoria de Zenin Kij sobre Tornado of Terror, héroe de clase S de rango 2, quedó envuelto en el más absoluto secreto. Solo un puñado de personas dentro de la asociación llegarían a conocer la verdad. Esa noche, durante la cena, Zenin Kij decidió sacar a colación un tema importante con Saitama y Genos, la verdad sobre Sweet Mask, el héroe de clase A de rango 1. Hace 3 años, comenzó Kij, Sweet Mask no era, bueno, dulce en absoluto. Dejó los palillos y se recostó. Era un hombre común con el rostro horriblemente desfigurado, pero a pesar de su aspecto, tenía un corazón bondadoso, haciendo buenas obras en silencio, sin que nadie se diera cuenta, limpiando las calles, ayudando a las personas sin hogar, ese tipo de cosas. Cuando se fundó la Asociación de Héroes, se registró como héroe de clase C. Como siempre llevaba una máscara durante las misiones, la gente empezó a llamarlo máscara secreta. Pero un día, durante una misión de rescate, su máscara se rompió, y su verdadero rostro quedó al descubierto ante el público. La voz de Kij se suavizó, siempre había despreciado su propio reflejo, ese profundo odio hacia sí mismo desencadenó algo en su interior, su cuerpo mutó, se transformó en un monstruo. Pero, curiosamente, la transformación lo hizo hermoso. Su rostro cambió por completo, volviéndose impecable, incluso divino. Después de eso, aceptó su nueva forma, conservó su humanidad intacta y continuó luchando por el bien. Se convirtió en un ídolo, un actor, un cantante, un símbolo de la esperanza de la asociación. Genos asintió pensativo mientras Saitama masticaba su comida con la mirada perdida. Pero tras esa fama, continuó Kij, alberga una obsesión, preservar la pureza de la clase S. No quiere que héroes débiles entren por suerte o favoritismo. Por eso se mantiene intencionalmente como el rango 1 de la clase A, para actuar como el guardián no oficial de la asociación. Tu rango actual, le dijo Kij a Saitama, es ahora clase A, rango 2. Lo que significa que, Sweet Mask vendrá pronto a por ti para juzgar si mereces el ascenso a clase S. Aunque técnicamente es un monstruo, nunca ha hecho daño a los humanos. De hecho, los protege. Así que cuando eso sucede, Saitama. Kij lo miró fijamente a los ojos. Coma, por favor, no lo mates de un solo puñetazo, ¿de acuerdo? Saitama parpadeó y asintió lentamente. Así que, también hay monstruos buenos, ¿eh? Después de cenar, Saitama se levantó de repente con energías renovadas y salió corriendo de la casa. Minutos después, regresó cargando una enorme cesta repleta de algas marinas. Comillas Kij, mira lo que encontré hoy. Cenemos algas mañana. Genos giró la cabeza bruscamente, sus sensores parpadearon.
Algas marinas, he leído que contienen nutrientes que favorecen el crecimiento del cabello, murmuró con seriedad. Maestro Saitama, ¿piensa dejarse crecer el pelo de nuevo? Saitama se estremeció ligeramente y apartó la mirada. Si esa es tu intención, continuó Genos con entusiasmo, no hay necesidad de recurrir a métodos tan primitivos. Mi creador, el Dr. Kuseno, se especializa en implantes de cabello sintético. Su tecnología es de vanguardia. El cabello trasplantado no se caerá, ni siquiera en combate. Ya estaba sacando su teléfono. Si quieres, puedo contactarlo ahora mismo y programar el procedimiento para mañana. Los ojos de Saitama se iluminaron por un instante, pero luego se apagaron casi al instante. Agitó ambas manos rápidamente. Ah, no, no, olvídalo. Aunque el resultado fuera perfecto, el pelo postizo seguía siendo postizo. Y Saitama no quería pelo falso. Zeningji se acercó, sacó un trozo de la llamada alga de la cesta y lo examinó detenidamente. En el momento en que reconoció lo que realmente era, lo arrojó de vuelta de inmediato, haciendo una mueca. Mirando fijamente a Saitama, lo regañó con irritación. Saitama, ¿en serio? ¿A esto le llamas alga marina? Esto es claramente un trozo del monstruo de algas marinas contra el que luchaste antes. Sigues siendo tan tacaño como siempre. Ya no estás en la ruina, ¿por qué sigues comiendo esto? Cómelo si quieres, pero no me metas en esto. ¿Y si me quedo calvo solo por comer esto? Saitama se quedó paralizado. Le tembló la boca. Kij-san, eres tan malo. Abre interrogación. Abre interrogación. 275, Crisis meteorológica. Capítulo 13, Crisis meteorológica. A la mañana siguiente, justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar los tejados, Zeningji regresó del supermercado con una gran bolsa de algas frescas. Tarareaba suavemente mientras se dirigía a la cocina, dispuesto a preparar el desayuno. Pero entonces, se detuvo de repente. Frunció el ceño y alzó la vista, mirando fijamente al techo como si pudiera ver más allá. En un instante, el sistema de percepción infinita se activó a plena capacidad. Los sentidos de Kij se expandieron mucho más allá de la atmósfera, atravesando el cielo azul hasta el silencioso vacío del espacio. Y ahí estaba. Un enorme meteorito, atraído por la fuerza gravitatoria de la Tierra, desciende lentamente hacia el planeta. A través de la retroalimentación en tiempo real del sistema de percepción infinita, Kij se frotó la barbilla pensativamente. Comillas, así que este es el meteorito que destruyó la ciudad Z en la línea temporal original. Suspiró suavemente. No tenía intención de dejar que Saitama lo hiciera pedazos, convirtiéndolo en escombros en llamas como antes. Sin llamarlo, Kij salió al balcón, su cabello plateado brillando bajo la luz del sol, y luego se lanzó hacia el cielo en un destello de luz azul, volando directamente hacia el meteorito que acababa de atravesar la órbita terrestre. Sede de la Asociación de Héroes, Ciudad. Dentro de la familiar sala de control, la tensión se palpaba en el ambiente. Decenas de operadores miraban fijamente sus monitores, con los ojos muy abiertos, observando cómo el enorme meteorito se acercaba cada vez más. El punto de impacto ya se ha calculado, se dirige directamente a la ciudad Z. Nivel de amenaza, dragón. Aunque el sistema lo había clasificado simplemente como de nivel dragón, las expresiones en la sala decían lo contrario. Una colisión de esa magnitud significaría la aniquilación total. Aunque Tatsumaki, la heroína de clase S de rango 2, viniera en persona, nadie confiaba en que pudiera detenerlo. El meteorito era sencillamente demasiado grande, y con la gravedad atrayéndolo cada vez más rápido, su energía cinética sería catastrófica. Incluso el poder psíquico de Tatsumaki probablemente se desmoronaría ante él. Y para colmo, aún estaba lejos de Ciudad Z, no había tiempo suficiente. El pánico se apoderó del ambiente. Un oficial superior golpeó la consola con la mano. Comillas, no podemos perder tiempo. Evacúen a todos los ciudadanos de Ciudad Z de inmediato. Transmitan los datos del meteorito a todos los héroes de clase S cercanos, que ellos decidan cómo responder. Su brutal recomendación dejó a la sala en silencio. Vamos, gente. Cuanto más dudemos, más vidas perderemos. Otro miembro del personal dudó. Un momento. ¿Acaso el que derrotó a Tatsumaki ayer no se llamaba la luz de la ciudad Z? ¿No está destinado allí también? Quizás pueda hacer algo. ¿La luz de ciudad Z? Pero es un luchador cuerpo a cuerpo, no. Similar a Van, dudo que tenga forma de lidiar con un desastre provocado por un meteorito. Comillas, aún así,
Contáctenlo, envíen los datos a su dispositivo, y continúen con el plan de evacuación, no tenemos tiempo que perder. Comillas, espera, un momento. Un grito repentino rompió el caos. Uno de los operadores más jóvenes, que había estado pulsando botones de la consola sin pensar, se quedó paralizado de repente y señaló la pantalla. Comillas, ¿y ahora qué? Ladró un director de alto rango con irritación. La voz del operador temblaba. Un objeto no identificado acaba de entrar en la atmósfera, moviéndose a velocidad hipersónica. Se dirige directamente hacia el meteorito. Contacto estimado en 35 segundos. Todos se inclinaron hacia él mientras continuaba, con la voz quebrándose de incredulidad. Acabo de obtener una imagen en directo del satélite orbital. Miren esto. No es él. La luz de Ciudad Z. Pulsó una tecla y la gran pantalla mostró una imagen ampliada. Un hombre de cabello blanco ascendía a toda velocidad, atravesando las nubes, la estratosfera, directo al vacío. Comillas, realmente es él. Comillas, ¿está volando? ¿A esa velocidad? ¿Qué demonios? Es más rápido que cualquier avión que hayamos construido jamás. Comillas, ¿pero podrá realmente detener un meteorito de ese tamaño? ¿Quién sabe? Pero si no tuviera confianza, no habría subido ahí. Mira esa velocidad. Tal vez, solo tal vez, nos regale un milagro. Entonces seguiremos evacuando de todos modos. Si fracasa, Ciudad Z será arrasada igualmente. Muévanse, gente. Transcurrieron 35 segundos. Comillas, mira, en la señal satelital, date prisa. Fuera de la atmósfera del planeta, Zenin-Kij permanecía suspendido en el espacio, rodeado por el silencio infinito del cosmos. Los cegadores rayos del sol se reflejaban en su cabello blanco mientras la radiación cósmica lo envolvía, sin dañar su cuerpo. En su mano derecha, Starforce giraba como una galaxia en miniatura, cubriendo su puño con una luz azul radiante que pulsaba con energía. Exhaló suavemente y luego atacó. Con un único y sereno movimiento, lanzó su puño hacia adelante, impactando de lleno en el corazón del meteorito. Destruirlo por completo no sería difícil, incluso sin Starforce, el poder físico de Kij por sí solo podría pulverizarlo. Pero si hiciera eso, como hizo Saitama en la línea temporal original, el meteorito se fragmentaría en miles de pedazos mortales. La fricción de la reentrada podría quemar a algunos, pero muchos sobrevivirían y se estrellarían contra la ciudad. No podía permitir que eso sucediera. En cambio, su Starforce palpitó, fluyendo suavemente por su brazo. El meteorito se congeló, se detuvo por completo, suspendido en el aire sobre la palma de su mano. Y luego, como una burbuja de jabón que estalla en silencio, la colosal roca se desintegró desde el punto de impacto, desvaneciéndose en polvo de estrellas y desapareciendo en la nada. La sala de control en la Tierra quedó en completo silencio. Nadie se movió, nadie habló. En la pantalla, observaron al hombre flotar tranquilamente en el vacío, ajeno a la radiación, la temperatura o el vacío del espacio, su poder era tan absoluto que rozaba lo divino. Es esto, un poder divino, susurró alguien finalmente. Comillas, ¿podría Blast, nuestro héroe de clase S de rango 1, igualar algo así? Nadie se atrevió a responder. Ciudad Z, barrio de Zenin-Kij. En el interior de la modesta casa de Kij, el ambiente matutino era extrañamente tranquilo. Saitama, todavía en pijama y bostezando, entró en la sala de estar. Comillas, buenos días, Genos. Hoy el desayuno se ha retrasado un poco, Kij, tú también te has levantado tarde. Kij, que estaba revolviendo una olla en la cocina, miró por encima del hombro con expresión impasible. Comillas, te despertaste tarde. ¿En serio? Este hombre que nunca cocinaba, nunca limpiaba y solo aparecía para comer, lo llamaba vago. Este parásito desvergonzado, calvo, glotón y completamente libre de culpa, era realmente algo fuera de lo común. Unos minutos después, Kij salió de la cocina con una olla grande llena de sopa humeante de carne y algas. El desayuno está listo, dijo secamente. Y como siempre, los ojos de Saitama se iluminaron como los de un niño. Abre interrogación. Abre interrogación. 276, el juicio de Sweet Mask. Capítulo 14, el juicio de Sweet Mask. Unos días después, en J. City. Un monstruo aterrador que se hacía llamar el Rey de las Profundidades emergió de las profundidades del océano, guiando a una horda de criaturas acuáticas hacia la superficie. Entre ellos se encontraban el rey cangrejo, el salmón abisal y el calamar dorado, cada uno de los cuales irradiaba una intención asesina,
ardiendo de rabia ante la larga historia de la humanidad de convertir a sus congéneres en mero alimento. Los héroes de la Asociación de Héroes fueron enviados rápidamente para contener la invasión, pero el rey de las profundidades marinas, clasificado como una amenaza de nivel dragón, demostró ser demasiado poderoso. Uno tras otro, los héroes cayeron. Stinger de clase A, Lightning Max de clase A, ni siquiera el héroe de clase S, Puri Prisoner, que acababa de escapar de prisión junto con Speed, o Soundsonic, pudo detenerlo. Pero todo cambió cuando Saitama, que recientemente había dominado la habilidad de volar, llegó al campo de batalla. De un solo puñetazo, aniquiló por completo al rey de las profundidades, sin dejar ni rastro. Salvó a todos los héroes heridos, a todos los ciudadanos. Mientras tanto, muy lejos, en otra ciudad. Sweet Mask, el héroe de clase A de rango 1, observaba las imágenes de la batalla en su tableta, mientras sus labios perfectos se curvaban en una leve sonrisa. Así que ese es el hombre calvo que está en el puesto número 2 de la clase A, no está mal. Un solo puñetazo, Si quieres ascender a la clase S, primero tendrás que pasar mi prueba. Decidido, Sweet Mask agarró las llaves, se subió a su coche deportivo y salió disparado hacia City. En la ciudad Z, dentro de su casa, Zenin Kij estaba recostado perezosamente en su sofá, cambiando de canal de televisión sin mucho interés. Pero su mente no estaba realmente en la pantalla. Podía sentirlo, los sutiles y ominosos movimientos que provenían de las profundidades de la ciudad. La asociación de monstruos se estaba mudando. Sí, su base principal estaba ubicada justo debajo de Ciudad Z. Sin embargo, Kij no tenía previsto atacarlos todavía. No fue porque tuviera miedo de romper el flujo natural de la historia, sino porque el momento no era el adecuado. La asociación aún estaba cobrando fuerza, muchos monstruos importantes aún no habían aparecido. Si atacaba demasiado pronto, esas figuras clave podrían no salir a la luz jamás. Por ahora, los monstruos seguían bajo control. Psicos, la mente que guiaba a la asociación a través de su alter ego Gyoro, seguía manteniendo el orden y ocultando sus planes. El plan de Kij era sencillo. Esperaría hasta después de derrotar a Boros, el dominador del universo. Entonces destruiría por completo la asociación de monstruos. Después de eso, se centraría en la meditación, en llevar su fuerza estelar a su máximo potencial. Solo entonces desafiaría a la entidad suprema de este mundo, Dios. Después de todo, salvar este mundo no era su responsabilidad. Ya había alguien para eso, Saitama. Mientras tanto, en ese preciso instante, el propio Saitama probablemente estaba pensando algo como: yo también quiero luchar contra Boros y ese tipo, el dios. Pero en serio, Kij, puedes dejar de acaparar todos los monstruos para ti solo. Ciudad J. El coche deportivo de Sweet Mask se detuvo al borde de una multitud inmensa. Desde el volante, observó la escena que tenía delante, cientos de civiles vitoreando rodeaban a Saitama, con los rostros llenos de asombro y admiración. Aquel hombre, calvo y brillante bajo la luz del sol, con un rostro completamente ordinario y una expresión inexpresiva, a simple vista, representaba todo lo que Sweet Mask despreciaba. Pero el poder era innegable. Y la demostración que Saitama había realizado era prueba suficiente. Si este hombre podía soportar su verdadera fuerza, la fuerza monstruosa que mantenía sellada dentro de su cuerpo humano, entonces tal vez, solo tal vez, era digno de la clase S. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Sweet Mask pisó el acelerador suavemente. El coche derrapó con una precisión impecable antes de detenerse justo al lado de Saitama. La puerta del pasajero se abrió automáticamente. Saitama, el hombre de un golpe, entra. La voz de Sweet Mask era suave pero autoritaria. Esta es tu evaluación de clase S, supervisada personalmente por mí, Sweet Mask, rango 1 de clase A. Saitama parpadeó, confundido. Entonces, las palabras de Kij de hacía unos días resonaron en su mente, que Sweet Mask era, en realidad, un monstruo. Antes de que pudiera responder. Comillas es una máscara dulce. Comillas donde, Sweet Mask está aquí, mira, es el de verdad. Saitama se giró y vio cómo los restos de la multitud estallaban en el caos. Los fans, especialmente las chicas que gritaban, corrían hacia el coche con los teléfonos en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Sweet Mask suspiró. TCH, otra vez no. Sin dudarlo, agarró a Saitama del brazo, lo metió a la fuerza en el coche, cerró la puerta de golpe y pisó el acelerador a fondo.
El coche se alejó a toda velocidad en una mancha plateada. Minutos después, los dos llegaron a la carretera costera que dominaba la costa de J. City, el mismo lugar donde había ocurrido la invasión del monstruo marino. Ahora, el otrora caótico campo de batalla yacía en silencio, cubierto de los restos de las criaturas abatidas. No se veía ni una sola persona. Ambos hombres salieron del coche. Sweet Mask no perdió el tiempo, su tono se volvió frío. Si quieres entrar en la clase S, derrótame. Antes de que Saitama pudiera siquiera responder, el puño de Sweet Mask salió disparado como un rayo, impactando directamente en su pecho. El impacto lanzó a Saitama por los aires a través del campo, su cuerpo rebotando en la arena mientras se levantaba una nube de polvo. Sweet Mask entrecerró los ojos. Ni siquiera intentó esquivarlo. ¿No me digas que ya está muerto? Dio un paso adelante con cautela. Y se congeló. Entre el remolino de polvo, Saitama emergió completamente ileso, con una expresión serena. Oye, dijo secamente, eres un monstruo, ¿verdad? Sweet Mask contuvo el aliento. ¿Cómo? ¿Cómo lo supo? Sintió una opresión en el pecho por el pánico. Si su secreto saliera a la luz, su vida como héroe llegaría a su fin. Tendría que volver a la oscuridad que creía haber dejado atrás. La rabia comenzó a hervir en sus venas, las venas de su rostro se hincharon, sus rasgos perfectos se distorsionaron. Su cuerpo comenzó a cambiar. Ya no podía controlarlo. Detrás de esa fachada angelical, la bestia despertó. Comillas, mátenlo, mátenlo. Con un rugido monstruoso, Sweet Mask se abalanzó sobre Saitama con las garras extendidas, cada una lo suficientemente afilada como para cortar acero. Pero Saitama no se movió. Su cuerpo permaneció completamente inmóvil. Las garras se detuvieron a escasos centímetros por encima de su brillante cabeza calva. Los ojos de Sweet Mask brillaban con un rojo carmesí, y su expresión se retorcía de agonía. Comillas, vete, gritó. Comillas, vete, ahora mismo. Saitama solo sonrió levemente. Lentamente levantó el puño por encima del hombro. Y luego. Auge. Un puñetazo. Directo a la cabeza. Abre interrogación. Abre interrogación. 277, la llegada de las dos hermanas. Capítulo 15, la llegada de las dos hermanas. El puño de Saitama se lanzó hacia adelante como una flecha disparada desde un arco. Cada gramo de su poder y presencia inigualables se concentró en ese único golpe, puro, absoluto y definitivo. Por un instante fugaz, la palabra muerte pareció destellar reflejada en las pupilas de Sweet Mask. Ese rostro sereno y serio, ese gesto sencillo pero contundente de su puño, era la imagen misma de un verdadero héroe. Sweet Mask no pudo evitar sentir una profunda admiración que brotaba de lo más hondo de su corazón. Esta es la fuerza de un verdadero héroe. Incluso algo tan simple como levantar la mano se sentía divino en su presencia. ¡Bam! Un impacto ensordecedor resonó en el aire, sacudiendo a Sweet Mask hasta la médula. Antes de que se diera cuenta, su monstruosa forma ya había retrocedido, y se encontró inmóvil, mirando el puño de Saitama, duro como el acero, del que aún salía un ligero humo por la fuerza del golpe. «¿Por qué no me mataste?», murmuró en voz baja. «¿Soy un monstruo? No». Saitama exhaló suavemente y respondió con su tono habitual, desarmantemente informal. «Lo sé. Comillas, ¿y qué? Si no te conociera mejor, tal vez te habría golpeado de verdad. Pero hace unos días, un amigo me contó algo importante». Miró fijamente a los ojos de Sweet Mask. Dijo que no se puede juzgar a alguien solo por lo que es. Lo que importa es lo que ha hecho. Aunque tu cuerpo se haya convertido en un monstruo, tu corazón sigue siendo humano. Saitama sonrió de repente, arruinando el ambiente solemne en un instante. Ah, sí, sobre ese examen de ascenso a clase S, supongo que aprobé, cariño. Antes de que Sweet Mask pudiera siquiera responder, Saitama le dio una palmadita amistosa en el hombro. Ánimo, cariño, sigue siendo un héroe, sigue la justicia que llevas en el corazón. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, con su capa blanca ondeando tras él al compás de la brisa marina. Sweet Mask miró fijamente su espalda mientras se alejaba, con la mirada perdida. Si tan solo todavía tuviera pelo. Y en serio, ese Sweet Mask, no es Sweet Baby, soy el número 1 en la clase A, por Dios, oye. Al segundo siguiente, se quedó completamente paralizado. El tranquilo océano azul que tenía detrás se partió de repente, literalmente. Con un solo puñetazo, Saitama creó un enorme cráter en el mar, con una inconfundible forma de puño.
Su diámetro se extendía por decenas de kilómetros y su profundidad alcanzaba los cientos de metros. A medida que el agua volvía a entrar, la enorme cavidad con forma de puño se fue llenando lentamente hasta desaparecer. Sweet Mask tragó saliva con dificultad, mientras un sudor frío le corría por la sien. Cuando se giró de nuevo, Saitama ya se había ido. Comillas, ¿podría un ser humano hacer algo así de verdad? Se quedó allí parado durante un largo rato, sin poder hablar. A la mañana siguiente, cuando Sweet Mask apareció junto con Saitama, Zenin Kij simplemente sonrió y abrió la puerta sin hacer preguntas. La mesa ya estaba llena de comida, toda ella elaborada con algas marinas. Saitama se rascó la nuca, que estaba brillante, con torpeza. Kij, ¿podríamos, por favor, no comer algas otra vez? Siento que comer esto solo me deja más calvo. Kij sonrió con picardía. Saitama, tu cabello no volverá a crecer, comas lo que comas. Tu cabeza calva es el símbolo de tu invencibilidad. Eres fuerte porque eres calvo. Si quieres ese poder, tienes que pagar el precio. La expresión de Saitama se tornó agria. Comillas, entonces, ¿cómo es que todavía tienes todo ese pelo? No me vengas con esas. La calvicie no tiene nada que ver con el poder. Mi fuerza proviene de 3 años de entrenamiento intenso. Kij puso los ojos en blanco. No seas ridículo. Yo mismo probé tu supuesta rutina de entrenamiento, y no funcionó en absoluto. Su tono denotaba una mezcla de irritación e incredulidad. Ambos habían recibido el mismo entrenamiento. Entonces, ¿por qué fue el parásito de cabeza brillante quien rompió el limitador? Si no fuera por el cultivo de la energía de la fuerza estelar por parte de Kij, sus 3 años de esfuerzo podrían haber sido completamente inútiles. Por suerte, el sistema de este mundo podía adaptarse a múltiples formas de poder. De lo contrario, su fuerza habría alcanzado un nivel cercano al de un dragón, muy lejos de la fuerza divina que ahora controlaba, capaz de destruir estrellas. Mientras Saitama y Kij continuaban con su discusión habitual, Sweet Mask comenzó a charlar cortésmente con Genos. Hola, soy Genos, discípulo de Zenin Kij, sensei. Sweet Mask asintió levemente. Encantado de conocerte. Soy Sweet Mask, seguidor del maestro Saitama. Su fuerza realmente me dejó sin palabras. Genos se cruzó de brazos y asintió con orgullo. En efecto, mi sensei dijo una vez que el poder del maestro Saitama rivaliza con el suyo. Sweet Mask parpadeó. Había visto ese poder con sus propios ojos. Ese único puñetazo quedó grabado para siempre en su memoria. ¿Podría haber realmente alguien más igual a eso? Interiormente, decidió que Genos debía estar exagerando por lealtad. De repente. Toc, toc, toc. Unos golpes rápidos y enérgicos resonaron por toda la casa. Kij frunció el ceño. Comillas otra vez. Ya están de vuelta. No tuvieron suficiente de vomitar la última vez. Efectivamente, afuera se encontraban 2 figuras conocidas, Tatsumaki y Fubuki. Tras pensarlo un momento, Kij le hizo una seña a Genos para que abriera la puerta. Tatsumaki entró flotando sin decir palabra, ignorando por completo a Genos. Fubuki la siguió, ofreciendo un saludo cortés antes de entrar. Al percatarse de la presencia de Sweet Mask, quien claramente no debería haber estado allí, Tatsumaki le lanzó una mirada penetrante, pero decidió ignorarlo. Su atención se centró rápidamente en Kij y Saitama. Comillas, ustedes dos, peleen conmigo otra vez. Solo perdí la última vez por descuido. Kij ni siquiera se inmutó. Hizo un gesto perezoso hacia Saitama, indicándole en silencio que se encargara del asunto. Pero Saitama simplemente negó con la cabeza. Este tipo solo estaba siendo terco con respecto a su cabello, y ahora quiere que me pelee con un niño, ni hablar. Además, pelear con un niño, por muy fuerte que fuera, no era precisamente emocionante. Aunque el poder de Tatsumaki superaba al de la mayoría de los monstruos, a ojos de Saitama seguía siendo solo una mocosa, tanto por su tamaño como por su temperamento. Cuando Saitama se negó, Kij suspiró. Tu poder aún es demasiado débil para nosotros, dijo con franqueza. Puede que no te guste oírlo, pero es la verdad. Además, acabo de comer, no tengo ganas de hacer nada que pueda provocarme náuseas otra vez. Si aún no has comido, siéntate y únete a nosotros. Somos compañeros en la asociación de héroes, no enemigos. En vez de pelearnos, ¿por qué no hacemos amigos? El rostro de Tatsumaki se puso rojo brillante. Comillas, ¿qué acabas de decir? Estuvo a punto de volcar la mesa de la rabia, pero antes de que pudiera hacerlo, Fubuki se abalanzó sobre su hermana y la abrazó con fuerza, sujetándola con firmeza.
Comillas, tú fuiste quien dijo que no veníamos aquí a pelear. Si vas a comportarte así, la próxima vez no te acompañaré. Pues no lo hagas, gritó Tatsumaki. Si quieres vomitar, hazlo sola la próxima vez. Fubuki miró a Kiji y sonrió tímidamente. ¿La oíste, verdad? No estoy aquí para pelear, así que, ya sabes, si vuelves a pegarle a mi hermana, por favor, no me pegues a mí también, ¿de acuerdo? La habitación quedó en completo silencio. Incluso Tatsumaki se quedó paralizada, mirando a su hermana menor con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Como tener una hermanita como tú, murmuró entre dientes, es realmente toda una experiencia. Abre interrogación. Abre interrogación. 278, Dominador del Universo. Capítulo 16, El Dominador del Universo. Tras prometer que no volvería a atacar a nadie, Fubuki finalmente aflojó el abrazo que tenía alrededor de Tatsumaki. Con pasos rápidos, se dirigió hacia Zeninkiji Saitama. Al ver a Fubuki de pie a su lado de esa manera, Zeninkiji solo pudo suspirar con impotencia. De verdad esperaba que tanto él como Saitama la ayudaran a lidiar con la ira de su hermana mayor. Comillas, oigan, ¿desde cuándo se han vuelto tan cercanos? Tatsumaki les lanzó una mirada severa y sospechosa. Zeninkiji simplemente se encogió de hombros y respondió con indiferencia, tal vez, hace solo unos minutos. Basta, Tatsumaki. Su tono se suavizó, pero sus palabras tenían peso. Sinceramente, no hay ningún rencor entre nosotros. Claro, te hice vomitar 2 veces, pero piénsalo, ¿no fuiste tú quien atacó primero en ambas ocasiones? Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. Si sigues así, no seré tan amable la próxima vez. HMPH. Tatsumaki resopló fríamente, con la voz tan aguda como siempre, pero hubo un ligero cambio, su tono se había suavizado ligeramente. Al notar que la tensión se disipaba, Zeninkiji sonrió y se dirigió a las dos hermanas. Comillas, ¿han comido? Si no, quédense a comer aquí. Puedo prepararles muchos platos. Quiero ramen. Ramen tonkotsu. ¿Está bien? Preguntó Fubuki en voz baja, con las mejillas sonrojadas mientras miraba de reojo a Zeninkiji. Por supuesto. Dame un momento, respondió Kiji con una sonrisa relajada antes de volverse hacia Tatsumaki. ¿Y tú, qué quieres comer? Bien, ya que pareces lo suficientemente sincero, aceptaré tus disculpas. Prepárame un poco de arroz caliente con sopa, murmuró, su voz apagándose hacia el final. Entendido. Un ramen tonkotsu y un tazón de arroz con sopa caliente. Estará listo pronto. Dicho esto, Kiji se dirigió directamente a la cocina. Su conversación informal dejó a Sweet Mask paralizada por la incredulidad. Tatsumaki, la heroína de rango 2 de la clase S. Él podía comprender que tal vez no pudiera derrotar a Saitama, ya que había visto de primera mano lo absurdamente poderoso que era ese hombre calvo. Pero Zeninkiji también estaba a ese nivel. La forma en que le habló a Tatsumaki fue como si le estuviera hablando a un niño travieso. Aún existen héroes tan poderosos escondidos en el mundo, pensó Sweet Mask para sí mismo. Parecía que había sido demasiado ingenuo todo este tiempo. Tras terminar de servir la comida a las hermanas y calmar los ánimos, Zeninkiji sintió de repente algo a través de su sistema de percepción infinita, un objeto enorme que se movía rápidamente por el espacio. Una enorme nave espacial. Se precipitaba a través de la órbita terrestre, descendiendo rápidamente. Los ojos de Zeninkiji se entrecerraron, sabía exactamente de qué se trataba. El principal villano de la primera temporada de One Punch Man, el dominador del universo, Boros, cruzó el mar de estrellas solo para encontrar la muerte en la Tierra. ¿Y quién acabaría siendo aniquilado por el puñetazo serio de Saitama? Kiji, al ver al hombre calvo que seguía descansando cerca, reflexionó en silencio, comillas, debería ir primero allí y encargarme yo mismo de esos monstruos. ¿Por qué no? En el peor de los casos, podría tener un breve combate con Saitama después, y tal vez ayudarle a alcanzar el nivel divino incluso antes. Una vez tomada la decisión, Kiji optó por distraer a su amigo calvo. Saitama, ayer vi que abrieron un supermercado nuevo en el centro. Hoy tienen un 50% de descuento, todo a mitad de precio. ¿Quieres echarle un vistazo? Si encuentras algún ingrediente bueno, cómprame también. Te prepararé un almuerzo especial más tarde. Los ojos dorados de Saitama brillaron al instante, su emoción rebosaba. Comillas, ¿en serio? Voy ahora mismo. ¿Dónde está? Kiji le dio con calma el nombre de un lugar bastante remoto. Sin dudarlo, Saitama salió corriendo, su figura desapareciendo en un instante. Cuando Sweet Mask parecía que iba a seguirlo, Kiji lo detuvo rápidamente.
Dulce Máscara, déjalo ir solo. Todavía necesito tu ayuda aquí, ¿de acuerdo? Sweet Mask dudó un momento y luego asintió, de acuerdo. Una vez que Saitama estuvo lo suficientemente lejos, la expresión de Zeningkij se tornó seria. Se enfrentó a todos los presentes en la sala. Se avecina un ataque, de un grupo de monstruos extraterrestres, para ser exactos. Su nave nodriza está actualmente en órbita, acercándose a la Tierra. Su objetivo es conquistar este planeta. Voy a enfrentarme a ellos. Cualquiera que quiera venir conmigo, lo llevaré. Esta es una gran oportunidad. Excepto tú, Fubuki. Lo siento, pero tu fuerza aún no es suficiente. Yo mismo lucharé contra su comandante y no puedo garantizar tu seguridad. La habitación quedó en silencio. Extraterrestres. Tatsumaki lo miró como si acabara de perder la cabeza. Incluso si existieran los extraterrestres, ¿cómo podía ser él el único que lo supiera? La asociación de héroes no había detectado nada. ¿Cómo podía determinar la ubicación exacta del enemigo estando tan lejos en el espacio? Aunque le costaba creerlo, Tatsumaki preguntó, si eso es cierto, ¿cuán fuertes son? La mayoría de ellos representan amenazas de nivel dragón, y son muchos. Incluso se dice que uno de ellos es el esper más poderoso de la galaxia. Su líder, Boros, se encuentra en algún punto entre la cima del nivel dragón y el umbral del nivel dios. En este mundo, solo Saitama, Blast y yo podemos enfrentarlo. Si no quieres venir, no hay problema, puedo traer ajenos. Sweet Mask frunció ligeramente el ceño. Pero dijiste que su nave aún está en el espacio. Somos humanos, no podemos sobrevivir en el vacío. Incluso con trajes espaciales, nuestros movimientos serían demasiado limitados para una verdadera pelea. Comillas, ¿por qué no esperar a que aterricen? Una vez que entren en la atmósfera, podremos eliminarlos a todos juntos. Y una cosa más, ¿por qué enviar a Saitama lejos? Es increíblemente fuerte. Si viniera, esto terminaría de un solo golpe. Zeningkij exhaló suavemente y respondió con tranquila seguridad. Tengo una forma de mantener a todos con vida en el espacio. En cuanto a Saitama, es demasiado poderoso. Esos alienígenas no le aportarían ninguna experiencia significativa. Pero para el resto de ustedes, esta es una oportunidad única. Si luchamos contra ellos en la Tierra, la destrucción sería catastrófica. Por eso quiero enfrentarlos fuera del planeta. Comillas, de acuerdo, lo entiendo, vamos. Sorprendentemente, Tatsumaki, normalmente tan terca, parecía emocionada esta vez. Tenía muchas ganas de ver qué clase de esper se atrevía a reclamar el título de la más fuerte del universo. Sweet Mask simplemente se encogió de hombros, con una leve sonrisa asomando en sus labios. En ese caso, yo también voy. Abre interrogación. Abre interrogación. 279, Boros. Capítulo 17, Boros. Con un simple movimiento de su mano, una fascinante oleada de energía Starforce multicolor fluyó desde la palma de Zeningkij. La luz radiante y prismática se extendió hacia afuera, envolviendo de manera uniforme y compacta a las tres personas que estaban a su lado. En cuestión de segundos, el resplandor comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un tenue brillo que se aferraba a sus cuerpos como una armadura invisible. He almacenado una enorme cantidad de oxígeno a vuestro alrededor, explicó Zeningkij con calma. Si alguno de vosotros cae accidentalmente de la nave, ese oxígeno os mantendrá con vida durante unas horas. La barrera invisible que os rodea también os protegerá de la radiación cósmica. Hizo una breve pausa, con expresión firme. Muy bien, vamos, les explicaré el resto por el camino. En cuanto pronunció esas palabras, Zeningkij desató su fuerza estelar, envolviendo al grupo en una luz radiante. En un instante, se elevaron como un rayo que atraviesa los cielos, rasgando la atmósfera y ascendiendo directamente al espacio. La única que quedó atrás fue Fubuki, con el rostro reflejando decepción. Una invasión alienígena de la Tierra, un acontecimiento tan extraordinario. Por supuesto que ella también quería ir. Tan mal, tan desesperadamente. Pero, lamentablemente, alguien no quiso traer equipaje adicional. La luz prismática surcó el vacío, llevando a Zeningkij y a los demás a una velocidad cegadora hacia una enorme nave espacial, una fortaleza gigantesca que flotaba como una ciudad en la oscuridad del espacio. Auge. En un instante, la luz de colores del arco iris atravesó los escudos exteriores de la nave, desgarrando su revestimiento metálico antes de irrumpir en la cámara principal. Genos, Tatsumaki, Máscara Dulce,
Permanezcan juntos. No se separen. La voz de Zenin Kij resonó en el vasto interior. Hay 3 guerreros de nivel dragón dentro de esta nave. No los subestimen. Iré a enfrentarme a su líder, el dominador del universo. Tengan cuidado. Y con eso, la forma de Zenin Kij se desdibuja una vez más, desvaneciéndose como un destello de luz. Boros, voy a por ti. Puede que no sea el hombre calvo que buscas, pero si lo único que quieres es una derrota digna, puedo concedértela. Al verlo desaparecer, Tatsumaki cruzó los brazos con arrogancia, con la barbilla en alto. Comillas HMPH, ustedes dos, quédense quietos. No se interpongan en mi camino, déjenme a mí todos los enemigos. Dicen que hay un ser con la telequinesis más poderosa de todo el universo, no. Sin esperar respuesta, se lanzó hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia la cámara de proa del barco. Genos y Máscara Dulce intercambiaron miradas, sin decir palabra, antes de seguirla. No era miedo, sino cautela. Se enfrentaban a formas de vida alienígenas cuyos niveles de poder eran desconocidos, y además, a múltiples oponentes de nivel dragón. Actuar de forma temeraria o separarse podría ser un suicidio. Además, Genos tenía absoluta fe en los consejos de su maestro. Si Zenin Kij dijo que tuviéramos cuidado, entonces no debíamos tomar a los enemigos de aquí a la ligera. De los 3, Tatsumaki era claramente el combatiente más fuerte. Si ella cometía un error y la derribaban, tanto él como Sweet Mask estarían en grave peligro. Dentro de la cámara de mando de la nave. Las luces rojas de advertencia parpadearon, bañando la sala metálica en un resplandor carmesí. Flotando sobre el suelo se encontraba un ser azul gigantesco, de más de 6 metros de altura, con una cabeza que se asemejaba a la de un pulpo gigante. Este era Heryugan Sop, el autoproclamado ser telequinético más poderoso de todo el universo. ¿Qué está pasando?, preguntó con calma, aunque su tono denotaba gravedad. ¿Nos han descubierto las formas de vida inteligentes de este planeta? Uno de los tripulantes alienígenas saludó rápidamente. Lord Heryugan Sop, así parece. El casco exterior de nuestra nave acaba de ser perforado por una fuente de energía no identificada. Aproximadamente el 0,032% de la estructura ha sufrido daños. 4 hostiles se han infiltrado en la nave. 3 de ellos están juntos y se dirigen hacia la cámara del núcleo de energía. Del último, no podemos rastrear su posición. Comillas HM. Los grandes ojos de Heryugan Sop se entrecerraron peligrosamente. Tras un instante de reflexión, dio su orden. Contacta con el guerrero de élite, Groribas. Ordénale que intercepte a los intrusos, no dejes que se acerquen al núcleo. No, espera. Hizo una pausa y luego añadió con aguda precisión. Invoca también a Melzargar. Que vayan juntos. No subestimes al enemigo. Sospecho que la vida inteligente en este planeta no es tan simple como creíamos. En el extremo opuesto del barco, en un gran salón que se asemejaba a un palacio real. Sentado en un trono de acero alienígena se encontraba el líder de los ladrones de materia oscura, Boros, el dominador del universo. Se sentó con una mano apoyada en la barbilla, y su único ojo brillaba de expectación. Había esperado mucho tiempo por esto, una verdadera batalla digna de su existencia. Está cerca, tan cerca, la Tierra. Por fin he llegado. Dime, mi rival predestinado, ¿estás listo? Durante 20 años he cruzado galaxias buscándote, y cada instante ha valido la pena. Yo, el gobernante invicto del universo, me he cansado de mi propia fuerza. Pero antes de que su monólogo pudiera continuar. BOOM. Una explosión ensordecedora sacudió el salón. Las enormes puertas de acero se abrieron de golpe y, entre el polvo que se arremolinaba, una figura solitaria entró, Zenin Kij. Ante él se encontraba Boros, su piel azul, surcada por venas brillantes y palpitantes, y un único ojo que resplandecía en el centro de su rostro. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura especial forjada para contener su propio poder. El dominador del universo se elevó lentamente, su aura resplandeciendo como una tormenta. Miró fijamente a Kij y habló con un tono grave y atronador. Comillas, así que eres el representante de este planeta, puedo sentir un poder inmenso dentro de ti, una fuerza inconmensurable. Eres fuerte, tal como lo preveía. Antes de luchar, dime tu nombre. Soy Boros, líder de los ladrones de materia oscura, gobernante de toda la existencia. Vine a este planeta buscando al rival del que hablaba la profecía. Ese debes ser tú, ¿verdad? Para él, estaba claro. La energía que emanaba de Zenin Kij era inmensa y profunda, sin duda, el aura de aquel destinado a enfrentarse a él. Pero Kij simplemente sonrió y negó con la cabeza.
Lo siento, no soy a quien buscas. El hombre que buscas es calvo, se llama Saitama. Yo soy Zenin Kij, y como puedes ver, tengo mucho pelo. Aún así, añadió con un tono suave pero lleno de confianza, si lo único que quieres es pelear, con gusto te entretendré, solo intenta no morir demasiado rápido. Mientras hablaba, una cegadora oleada de fuerza estelar se concentró en la palma de su mano. En un instante, una enorme hoja, de 40 metros de largo, se formó a partir de pura luz de arcoíris. Con un movimiento fluido, Zenin Kij lo balanceó hacia abajo. Comillas partiendo la montaña sagrada. ¡Boom! El palacio entero se partió en dos con el impacto, el trono, el salón, incluso el cuerpo de Boros, partidos por la mitad con un solo golpe. Grieta. La armadura de Boros se hizo añicos al instante, y los fragmentos se dispersaron por el aire. Pero su cuerpo partido por la mitad comenzó a retorcerse y a recomponerse, la carne desgarrada se volvía a unir, regenerándose más rápido de lo que el ojo podía percibir. Sintiendo la abrumadora presión del poder de Zenin Kij, Boros sonrió ampliamente, con la emoción ardiendo en su único ojo. Al instante, liberó todas las limitaciones que lo frenaban. Su cuerpo vibraba de energía, los colores se arremolinaban salvajemente por toda su figura. Sin dudarlo, activó su estado de combate definitivo. Explosión meteórica. Abre interrogación. Abre interrogación. 280, Cañón rugiente de la estrella colapsada. Capítulo 18, Cañón rugiente de la estrella colapsante. Una aplastante ola de energía surgió de Boros, sacudiendo todo el espacio a su alrededor como si su inmenso poder hubiera tomado forma física. La atmósfera circundante se distorsionó violentamente, las aleaciones reforzadas de la nave de guerra alienígena comenzaron a ceder y a elevarse bajo la intensa presión. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Boros, ahora completamente envuelto en una cegadora luz violeta, se transformó en un rayo de energía pura que se dirigió directamente hacia Zenin Kij. Pero Kij mantuvo la calma, sosteniendo su enorme y radiante espada en una mano, giró ligeramente el cuerpo y se enfrentó al ataque de frente con un solo puñetazo. Se produjo una explosión atronadora. El choque generó una tormenta de escombros metálicos y ondas expansivas que se propagaron por el vacío. En menos de un segundo, Boros, cuyo cuerpo se había transformado en luz, salió disparado hacia atrás a una velocidad aún mayor, atravesando el casco exterior de la nave y cayendo en la inmensidad del espacio. La sangre brotaba violentamente de su boca y de sus heridas mientras se alejaba dando vueltas, con el cuerpo destrozado por un solo golpe. Con un solo golpe casual, Zenin Kij hirió gravemente al autodenominado dominador del universo. Pero la fisiología alienígena de Boros distaba mucho de ser ordinaria. Su cuerpo, forjado para la batalla a través de galaxias, comenzó a regenerarse casi instantáneamente. Heridas que habrían aniquilado a cualquier mortal sanaban en segundos, y los músculos y tejidos se regeneraban con una velocidad sobrenatural. Kij, golpeando ligeramente el suelo con el pie, se impulsó y se elevó por los aires, siguiendo a Boros hacia el vasto silencio del espacio. Ahora su campo de batalla había cambiado por completo, se habían alejado del frágil planeta azul que tenían debajo y se adentraban en el brillante vacío entre las estrellas. Fue intencional. Kij quería proteger la Tierra, y, lo que es más importante, le intrigaba la nave alienígena. Si podía conservarla, tenía la intención de hacerlo. Dentro del barco reinaba el caos. Tatsumaki, Genos y Sweet Mask arrasaron con escuadrón tras escuadrón de soldados alienígenas, dejando tras de sí solo restos humeantes. Finalmente, se enfrentaron a dos de los comandantes de élite de la nave, Melzargard y Grorivas. El primero en hablar fue una criatura humanoide grotesca con una enorme boca llena de colmillos donde debería haber estado su rostro, y dos fauces abiertas más en cada uno de sus brazos. No puedo creer que ustedes, insectos, hayan llegado tan lejos, pero ahora que me han alcanzado, Grorivas, su viaje termina aquí. A su lado, Melzargard, una monstruosidad color carne con 5 cabezas retorciéndose y enormes alas rosas, se burló con impaciencia. Basta de charla, Grorivas. Deja de perder el tiempo, mátalos de una vez. La fría autoridad en la voz de Melzargard lo hizo callar de inmediato. Incluso Grorivas sabía que era mejor no discutir, nadie podía vencer a una criatura tan inmortal como Melzargard. Sin decir una palabra más, las 3 bocas abiertas en el cuerpo de Grorivas se abrieron de par en par y desataron torrentes de ácido corrosivo que cayeron sobre los héroes que se encontraban debajo.
Tatsumaki simplemente suspiró con desdén y alzó una mano. El ácido se congeló en el aire, suspendido por una fuerza invisible. Escupir es cosa de niños, dijo secamente. Toma, déjame devolvértelo. Con un simple movimiento de muñeca, el líquido letal fue lanzado de vuelta hacia sus dueños. —¿Comillas qué? —gritó Groribas. No tuvieron tiempo de esquivar. El ácido hirviendo les salpicó y la agonía llenó el aire. En cuestión de segundos, el monstruoso cuerpo de Groribas se disolvió en un charco de su propia carne derretida, y sus gritos se desvanecieron en el silencio. Melzargard, parcialmente derretido y retorciéndose de dolor, rugió de furia. Su cuerpo se dividió en 5 formas distintas, cada una de las cuales desplegó alas mientras se abalanzaba sobre el trío como un enjambre de demonios. En su mente, el pánico se apoderó de él. Geryugansop, date prisa, aquí hay un poderoso psíquico, Groribas ya está muerto. En otro lugar, en la sala de control de la nave, el enorme alienígena con aspecto de pulpo, Geryugansop, el amo telequinético del cosmos, recibió la llamada de auxilio. Sin dudarlo, activó su propulsión psíquica y se lanzó hacia el campo de batalla a la velocidad del rayo. Mientras tanto, a varios cientos de kilómetros de la nave, la batalla entre Zenin Kij y Boros se libraba con furia en el vacío. Kij, que seguía empuñando su enorme espada Starforce, estaba claramente jugando con su oponente. Boros, ahora en su forma definitiva, explosión meteórica, irradiaba una aura blanca intensa que brillaba más que la luz de las estrellas. Con cada movimiento de sus manos, desataba devastadoras ráfagas de energía, lanzándolas como una lluvia de meteoritos que llenaba la inmensidad del espacio. Pero a pesar del incesante bombardeo, Boros no se atrevió a cortar la distancia. Cada vez que lo había intentado, Kij había destrozado su cuerpo, más de 30 veces, sin siquiera sudar. Zenin Kij era un auténtico monstruo en el combate cuerpo a cuerpo, su fuerza y precisión eran absolutas. Y por primera vez en su larga y solitaria vida, Boros comprendió lo que significaba enfrentarse a un poder abrumador. Sin importar qué tipo de energía o técnica empleara, todo era desmantelado sin esfuerzo. De no ser por su regeneración alienígena, su espíritu ya se habría derrumbado. Esto no fue un duelo, fue una ejecución. 2 décadas de viajes interestelares solo para ser humillado de esta manera. Aquella comprensión le quemó el orgullo como el fuego. Finalmente, su frustración y desesperación se transformaron en locura. Boros rugió, reuniendo hasta la última gota de fuerza vital que había en su interior. Su cuerpo temblaba bajo el esfuerzo. Esta era su última apuesta, su último ataque. El movimiento definitivo que consumiría todo lo que era. Comillas cañón rugiente de la estrella colapsante. La sangre goteaba de sus labios mientras sus palmas brillaban con más intensidad que el sol. Reunió toda su energía vital, comprimiéndola en una única esfera cegadora de destrucción. Entonces, con un rugido que sacudió el cosmos, disparó. Un rayo de aniquilación se disparó, tan brillante que empequeñeció a las estrellas, dirigido directamente a Zenin Kij, que se encontraba frente a la Tierra. Fue un ataque apocalíptico, un rayo de aniquilación planetaria capaz de vaporizar toda la superficie del mundo. Si no se detuviera, la humanidad misma dejaría de existir. En ese instante, Boros había trascendido el nivel del dragón, alcanzando el límite mismo del umbral del nivel de Dios. Sin embargo, Kij simplemente sonrió levemente. Eso me gusta más. Si te autoproclamas gobernante del universo, al menos deberías ser capaz de esto. Con serenidad, alzó su espada, una inmensa hoja de 40 metros de luz iridiscente que brillaba más que las propias estrellas. Corta, dijo en voz baja. El vacío tembló. Una silenciosa onda recorrió el espacio mientras su espada descendía. Cuando las dos fuerzas chocaron, la realidad misma pareció desgarrarse. La explosión que siguió envió ondas de energía que recorrieron la galaxia. La nave de guerra en la distancia tembló violentamente, su estructura metálica crujiendo bajo el peso de la fuerza. Pero tras Zenin Kij, la Tierra permaneció intacta. Aquel pequeño mundo azul, tan frágil en medio del cosmos infinito, estaba completamente protegido por un solo hombre. Zenin Kij, el hombre que partió los cielos y se situó entre la existencia y el olvido. Abre interrogación. Abre interrogación. 281, la ira de Tatsumaki. Capítulo 19, la ira de Tatsumaki. Tras un tenso enfrentamiento de varios segundos, la energía del cañón colapsante de la estrella rugiente fue finalmente neutralizada por completo por Zenin Kij.
En medio del campo de estrellas distantes, el cuerpo maltrecho y apenas con vida de Boros flotaba débilmente, su rostro otrora orgulloso ahora apagado y sin vida como madera en descomposición. Frente a él, Zeninkij permanecía impasible, con la ropa impecable y una expresión serena. Boros solo pudo mirar fijamente y esbozar una sonrisa amarga. Al borde de la muerte, maldijo a ese profeta cósmico en su corazón más de 10.000 veces. Una batalla emocionante y gloriosa, ¿verdad? ¿Es esto a lo que te referías? La realidad era cruelmente unilateral. No había emoción, ni satisfacción, solo derrota. No se le había concedido ni una pizca de resistencia. El autodenominado dominador del universo no podía sentir ni alegría ni la adrenalina del combate. Zeninkij miró al alienígena moribundo y decidió no intervenir. En cambio, se dio la vuelta, y un rayo de luz lo impulsó de regreso hacia la enorme nave espacial que flotaba cerca. El barco era ahora su botín de guerra. No podía simplemente dejar que Tatsumaki destrozara la nave por completo. Dentro de la cámara de energía de la nave. En el aire, Tatsumaki y Heryugan Sop, el autoproclamado maestro telequinético número 1 del universo, estaban inmersos en una lucha mental invisible. Debajo de ellos, Genos y Amai Mask libraban una brutal batalla contra Melzargard, una criatura aterradora con habilidades regenerativas casi inmortales. Por suerte, este mundo contaba con Zeninkij como mentor. El Genos actual había experimentado innumerables mejoras, su fuerza, velocidad, armamento, instintos de combate y experiencia en batalla habían superado con creces a su contraparte canónica. En cuanto a Amai Mask, reacio a convertirse en una carga, hizo algo sin precedentes, por primera vez, reveló su verdadera forma monstruosa ante los demás. Su bello rostro se transformó en algo horripilante, pero a cambio, su velocidad, fuerza y capacidad regenerativa se dispararon. Junto con Genos, luchó cuerpo a cuerpo contra Melzargard, manteniendo a raya a la criatura. En lo alto, Tatsumaki vislumbró la transformación de Amai Mask y se sorprendió momentáneamente, pero no tuvo tiempo para reflexionar sobre ello. Frente a dos poderosos psíquicos alienígenas, no había lugar para distracciones. En la línea temporal original de One Punch Man, un general como Melzargard había luchado en solitario contra varios héroes de clase S, Ban, Atomic Samurai, Metal Bat e incluso Puri Prisoner. Sin embargo, ahora, Genos y Amai Mask por sí solos bastaban para mantenerlo a raya. Era una prueba irrefutable de cuánto habían progresado bajo la tutela de Kij. En cuanto a Heryugan Sop, su destreza psíquica era realmente aterradora. Entre los tres generales más importantes de Boros, su influencia y su dominio telequinético eran los mayores. Muy por encima del barco, a decenas de metros sobre las cubiertas metálicas, Tatsumaki cruzó los brazos sobre el pecho, su cabello esmeralda ondeando violentamente a su alrededor. La irritación se reflejó en su rostro. Este pulpo azul estaba resultando problemático. Aparte de Zeninkij y Saitama, era la primera vez que se encontraba con alguien que podía resistir por completo su telequinesis. Pero no era la esper más poderosa de la Tierra por casualidad. Con un resoplido frío, decidió dejar de contenerse. Su aura psíquica estalló como una tormenta furiosa. Olas invisibles de fuerza aullaron hacia afuera, chocando contra Heryugan Sop como un maremoto. Al mismo tiempo, comprimió y concentró su energía psíquica en un solo punto, formando una enorme e invisible púa telequinética en el aire. Con doble concentración, Tatsumaki lanzó la lanza psíquica hacia adelante a una velocidad increíble, apuntando directamente al núcleo del alienígena. Pero en lugar de entrar en pánico, Heryugan Sop simplemente se burló. «¿Un truco tan barato? ¿Y te atreves a mostrármelo?» Alzó sus tentáculos, con los ojos brillantes. Comillas contemplen mi arte supremo, la bomba espiral telequinética de fragmentos. En un instante, fragmentos de metal se desprendieron de las paredes y el casco de la nave, girando a su alrededor como un ciclón. Guiados por su mente, cientos de fragmentos afilados como navajas atravesaron la barrera psíquica de Tatsumaki y se precipitaron hacia ella desde todas direcciones. El aire se llenó con un chirrido ensordecedor de metal cortante. El cuerpo de Tatsumaki estaba empalado en 6 o 7 lugares. La sangre brotaba de su boca y sus ojos se contraían de dolor. Tan cerca. De no ser por su reacción instintiva, el impulso psíquico que retrasó el ataque una fracción de segundo, podría haber muerto en el acto. Pero ese pequeño retraso selló el destino de Heryugan Sop. Desde lo más profundo de su furia y dolor, la energía psíquica de Tatsumaki estalló. Ya no era una tormenta, sino un océano inmenso e ilimitado. Incluso Heryugan Sop,
que había luchado a través de galaxias, lo sintió, un miedo primigenio que le arañaba la esencia misma de su ser. Preso del pánico, desató otra oleada de aluvión de fragmentos espirales, lanzando cada fragmento restante hacia ella. Pero esta vez, los fragmentos se congelaron en el aire, justo a 1 metro de alcanzarla. La expresión de Tatsumaki era impasible, la sangre le corría por los labios mientras miraba fijamente al alienígena tembloroso. Comillas la telequinética número 1 del universo, G. Una sonrisa burlona, salvaje y peligrosa, se dibujó en su rostro. Entonces su voz resonó con fuerza, haciendo temblar el aire mismo. Comillas muere, patético calamar azul, no eres más que otro monstruo calvo como ese idiota de Saitama. Su voluntad psíquica se despertó con fuerza. Los fragmentos de metal salieron disparados hacia adelante, destrozando la barrera de Heryugan Sopi haciendo pedazos su cuerpo hasta que parecía una colmena destrozada. Aún insatisfecha, Tatsumaki extendió la mano y apretó el puño con fuerza. Abajo, los 5 cuerpos de Melzargard se convulsionaron en el aire antes de ser aplastados hasta convertirse en charcos de carne retorcida, sus núcleos aplastados al unísono. 2 de los generales más importantes de Boros, Heryugan Soop y Melzargard, fueron aniquilados en segundos por la ira de Tatsumaki. Pero aún no había terminado. Impulsada por la adrenalina y la furia, se giró hacia la nave, desatando de nuevo su telequinesis. Las placas de metal crujieron mientras la nave entera comenzaba a deformarse y desgarrarse bajo su control. Y luego, un brillante rayo de luz esmeralda irrumpió entre ella y el barco. Zeningkij apareció en medio del caos, irradiando Star Force desde su cuerpo. La pura energía disipó la tormenta telequinética de Tatsumaki en un instante, dispersándola como niebla en el viento. Ya basta, Tatsumaki, dijo con calma. La pelea ha terminado. No destruyas la nave, ahora es mía. Mientras hablaba, Kij extendió una mano. Un torrente de energía Star Force verde fluyó de su palma, envolviendo el cuerpo de Tatsumaki. Sus heridas se cerraron al instante, la sangre se desvaneció mientras el calor se extendía por todo su cuerpo. Se trataba de una técnica de curación ninja, desarrollada por Kij mediante la fusión de Star Force con su propia adaptación de Kid Ikai, las artes curativas del mundo Shinigami. A través de ello, no solo podía curar heridas, sino también restaurar el espíritu mismo. Y mientras el resplandor se desvanecía, Tatsumaki solo pudo flotar allí, sin palabras, mientras Zeningkij permanecía ante ella como un pilar inquebrantable entre las estrellas. Abre interrogación. Abre interrogación. Hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.